estar meditando en unos minutos en Mateo capítulo 4. Entonces, si traes tu Biblia, vela abriendo por ahí el libro de Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, y vamos a estar leyendo unos versos en el capítulo 4, verso 23. Y mientras que llegamos ahí, quiero recordarte, la semana pasada comenzamos una serie que titulamos Hacemos lo que nos mandó. Y quiero que lo veas conmigo: hacemos lo que nos mandó. Y aprendimos que Jesús nos llama no solamente para ser seguidores, sino para ser ¿qué? Discípulos. El discípulo no solamente cree, sino reconoce la autoridad de Jesús en su vida. Y entonces Jesús nos llama a todos los discípulos en el mundo, en Mateo capítulo 28, a hacer lo que Él hizo aquí en la tierra. ¿Te acuerdas de esa parte del mensaje de la semana pasada? Jesús nos dice: lo que empezó conmigo no puede terminar conmigo. Para eso los he formado como mis discípulos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿A qué Jesús te ha mandado? Bueno, a continuar lo que Él hizo mientras que estuvo aquí en la tierra. ¿Y qué hizo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Pues vamos a Mateo capítulo 4 y lo vamos a leer en el verso 23. Recordamos que Jesús está empezando su ministerio aquí en la tierra. Literalmente Jesús está arrancando y mira a lo que le dedicó tiempo. Mira a lo que le dio prioridad. Verso 23 dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús se dedicó durante 3 años a 3 cosas principalmente. Número 1, a predicar el evangelio del reino, las buenas noticias. Número 2, enseñaba en las sinagogas, en el templo, también en la mesa con sus discípulos. Y número 3, sanaba a toda clase de enfermedades y dolencias. La semana pasada profundizamos en que Dios te ha llamado a predicar, ¿verdad? Así como Jesús predicó: yo soy un predicador, tú eres un predicador, tú eres una predicadora. ¿Alguien predicó esta semana? ¿Alguien lo puso en práctica? Yo sé que sí. Y hoy vamos a profundizar en la segunda cosa que vemos a Jesús haciendo. Jesús enseñaba en las sinagogas. Y así como Jesús te llama a que te levantes a predicar, Él te llama a que también te levantes a enseñar. Así como Jesús enseñó, es la responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de cada familia y, mi amigo, de cada persona, de cada discípulo, enseñar la palabra de Dios. Di conmigo: Dios quiere, Dios quiere que yo enseñe su palabra. Y yo sé que Él hoy va a renovar tu mente. Yo sé que la semana pasada Él hizo una obra en tu corazón y saliste viéndote como un predicador, como una predicadora. Bueno, hoy mi oración es que salgas de este lugar viéndote como un maestro o como una maestra de la palabra de Dios. Eso anima a alguien el día de hoy. Jesús se dedicó a enseñar. Ahora, me voy a ir un paso más atrás y vamos a aprender un principio bien importante acá el día de hoy. Para enseñar, primero hay que aprender. Para enseñar, primero hay que aprender. Si yo quiero enseñar, primero tengo que vivir la experiencia de aprender. Y Jesús mismo vivió este principio. Jesús primero aprendió para después enseñar. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, verso 41 y verso 46. El evangelio de Lucas nos muestra una escena que es bien interesante y que nos conecta con la imagen de que Jesús no llegó al mundo siendo un adulto de 30 años, como leíamos en Mateo capítulo 4. No, Jesús vino y nació siendo un bebé y creció para ser un niño y después para ser un adolescente. Fue un joven, se convirtió después en un adulto. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 41 y verso 46. Dice: cada año los padres ¿de quién? De Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Di conmigo: como siempre. Esa era la tradición judía, que iban a celebrar la Pascua, iban a Jerusalén y todas las familias de alrededor hacían el viaje de ir para allá. Y la familia de Jesús, José y María, no eran la excepción. Y llevaban a Jesús, llevaban a la familia. Y conocemos el resto de esta historia. Van a Jerusalén, pasan unos días ahí.
Y cuando se regresan, ¿verdad? Se les pasa el pequeño detalle de asegurarse que llevaban a todos los hijos. Y cuando van a mitad de camino de regreso, se dan cuenta, oye, ¿y dónde está Jesús? Y oye, Jesús no está por aquí, Jesús no está por acá. Y se dan cuenta que Jesús se quedó en Jerusalén. Y órale, dijo mi mamá que siempre no, de regreso a buscar a Jesús. ¿Alguien recuerda esa parte de la historia? Y regresan a Jerusalén y empiezan a buscarlo porque Jesús no se fue con ellos. Ahora, ¿dónde estaba? Continuamos leyendo. Mira, 3 días después, por fin lo encontraron. ¿Dónde estaba? En el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y me encanta esta imagen porque nos muestra esto, la devoción a Dios. Escúchame, la devoción a Dios, a las escrituras y a las disciplinas espirituales. ¿Dónde comienza? Comienza en el hogar. La devoción a Dios, mi fe, ¿dónde se activa? Se activa en el hogar. Vemos que Jesús fue formado, ¿dónde? En su casa. Me encanta que Lucas nos da ese detalle. Fueron a Jerusalén como de costumbre, como lo hacían siempre. Jesús creció aprendiendo ¿de quién? De sus padres. Jesús nació siendo un bebé, se convirtió en un niño y fue formado. ¿Quién alimentó su fe? ¿Quién encendió su corazón por las escrituras? Papá y mamá. No vino Jesús y llegó al mundo como ese adulto de 30 años que todo lo sabía. No, fue formado por papá y mamá, porque nuestra devoción a Dios, quiero que te lleves eso el día de hoy, quiero que lo apuntes si estás tomando notas. La devoción a Dios, a su palabra y a las disciplinas espirituales comienza en el hogar. No comienza aquí en la iglesia, no comienza en la escuela, allá donde llevas a tus hijos de lunes a viernes. Ellos se encargan de lo académico, pero de la devoción a Dios nos encargamos nosotros como familias, papá y mamá. ¿Dónde? En la casa. Y Jesús fue formado por sus padres. Ahora fue creciendo y cuando tiene unos 12 años, nos dice Lucas, llegó a Jerusalén y en esta ocasión algo más se despertó en él, que él dijo, yo no quiero regresar allá, yo me quiero quedar aquí. Se le hizo fácil, era un adolescente. Pero me encanta porque vemos que a su vida se sumaron maestros. A su vida se sumaron personas que lo estaban formando. ¿Quiénes? Los maestros del templo. Jesús aprendió para después enseñar. Y durante esos 3 años que él estuvo enseñando en las sinagogas y enseñando en el templo, no era una casualidad, no era algo que se estaba inventando, es porque él pasó años siendo formado por papá, por mamá y también por los maestros del templo. Y esa es la obra, mi amigo, que Dios quiere hacer en tu vida. Tenemos que tomarlo en cuenta. Él quiere activarte, pero para activarte como alguien que enseña la palabra de Dios, primero tú y yo tenemos que aprender. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos. Me encantan estos versos en 2 de Timoteo. Vamos a esta carta. El apóstol Pablo escribe una carta pastoral a uno de sus discípulos, Timoteo. Vamos a leer unos versos en 2 de Timoteo, capítulo 3. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo. Era un joven que era respetado, era apreciado, era amado por la iglesia local. Había en él características y virtudes que este joven tenía liderazgo. Este joven había crecido en su fe y en su amor por Dios y por la iglesia. Y Pablo le escribe 2 cartas. Estamos leyendo un extracto de la segunda. Y vamos a leer en el verso 3, a partir del versículo 14 hasta el verso 17. Pablo nos dice, toda la escritura, ¿toda la qué? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer ¿qué? Lo correcto. Dios la ¿usa qué? La escritura para preparar y capacitar a su pueblo, a la iglesia, para que haga toda buena obra. Y Pablo le recuerda esto a Timoteo. Timoteo, la palabra de Dios, número 1, es inspirada por él. Es su palabra. Y número 2, es útil. Es una herramienta útil, productiva. Es una herramienta eficaz. ¿Para qué? Y le describe 3 cosas que son sumamente importantes. Número 1, para mostrarnos lo que es verdad. Número 2, para mostrarnos lo que está mal en nuestra vida, para corregirnos cuando agarramos para el monte. Y número 3, para dirigirnos hacia todas las buenas obras.
En esencia, Pablo nos recuerda, Dios quiere hacer una obra en tu vida y la va a hacer a través de qué herramienta, a través de su palabra. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo se ve esa obra en nosotros? Es una obra de formación. Di conmigo, formación. Él quiere formarme. Número 2, Él quiere corregirme. Di conmigo, corrección. Él quiere corregirme. Y número 3, dirigirme. Di dirección. Hoy están bien participativos, ¿verdad? Me encanta la reunión de las 11 de la mañana. Ahora voy a conectar, y ponme toda tu atención, porque voy a conectar el mensaje de la semana pasada con esto. La semana pasada aprendimos que Dios ama la predicación, ¿verdad que sí? Y que es la predicación, la esencia de la predicación es anunciar las buenas noticias, que ya no somos enemigos de Dios, que gracias a Jesucristo somos amigos de Dios. Y Dios ama la predicación porque Él usa la predicación, lo aprendimos, ¿para qué? Para acercarnos a Él y reconciliarnos con Él, ¿verdad? Entonces, Dios va a usar la predicación y Dios acerca personas, acerca familias. Vimos que hemos recibido la tarea de reconciliar personas, familias, ciudades, países y al mundo entero con Dios. Entonces, Dios usa la predicación, las buenas noticias para acercarnos y reconciliarnos con Él. Recibimos salvación porque creemos en Jesucristo, pero su obra no termina ahí. Jesús no nada más predicó, también enseñó. Entonces Dios nos acerca y nos reconcilia con Él, pero no acaba ahí lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Ahora Él quiere formarte, ahora Él quiere madurarte. Entonces para acercarte a Él, ¿qué es lo que Dios usa? La predicación, pero para formarte, para madurarte, para que crezcas, ¿qué es lo que Él usa? La palabra y la enseñanza. Dios usa la predicación y la predicación vimos es hermosa, la predicación es maravillosa, pero escúchame acá, una vida cristiana sostenible, una vida cristiana saludable, no se puede sostener a base de pura predicación. Nuestra vida cristiana no puede sostenerse solamente de escuchar puras buenas noticias. A todos nos encantan las buenas noticias, ¿a poco no? Pero mi vida cristiana no se puede sostener solo a base de escuchar que Dios me ama. Eso es bueno y tenemos que escucharlo, pero hay algo más que Él quiere hacer en tu vida. Él quiere formarte y Él quiere madurarte. Y para eso tengo que profundizar en su palabra. Para eso tengo que aprender quién es Dios, cuál es su carácter. No solamente conocer a Cristo por la cruz, esa es su obra que es hermosa, pero ¿qué más Él vino a hacer? Por eso todo el año hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Tenemos que conocer a la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿me estás diciendo entonces que la enseñanza es más importante que la predicación? No, las dos son igual de importantes, simplemente cada una cumple un propósito distinto. Por eso Jesús le dedicó tiempo a la predicación y también le dedicó tiempo a la enseñanza. No solamente le vino a hablar a las multitudes desde las plataformas, ¿verdad? Cuando se juntaban las miles de personas, sino se sentó en la mesa, fue a la sinagoga, estuvo en el templo, porque Dios no solamente quiere salvarte, quiere madurarte, quiere que crezcas, quiere que des mucho fruto, quiere que seas un mejor hombre, una mejor mujer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No sé si me estoy explicando el día de hoy. Y ahí es donde empezamos a equiparnos. Órale, no nada más soy un predicador, una predicadora, eso es bueno, pero también tengo que levantarme como un maestro y como una maestra. Hablamos de familia la semana pasada y yo te dije, tus hijos tienen que verte, tú tienes que convertirte como el predicador favorito de tus hijos. Y hoy extendemos ese principio, tú tienes que ser el maestro favorito de tus hijos. Tus hijos tienen que amar cómo les cuentas, cómo les platicas las historias de la Biblia. Tus hijos tienen que anhelar, papá, ya quiero que antes de dormir se llegue ese momento porque siempre me lees un versículo, de preferencia yo te recomiendo el Salmo 4:8. Todo niño que se respeta se sabe ese salmo, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir. ¿Alguien aprendió, alguien creció escuchando ese versículo antes de dormir? Nuestros hijos tienen que vernos como esas personas que sabemos explicarles la palabra de Dios. Ahora, una vez más, para enseñar, primero tengo que aprender. ¿Y qué es lo que Dios va a usar? Dios va a usar su palabra, Dios va a usar la escritura. Y quiero que te grabes en el corazón. Es muy sencillo y muy práctico lo que Dios quiere hacer en tu vida. A lo largo de tu vida cristiana quiere formarte, quiere corregirte y quiere dirigirte. Y Él lo va a hacer por medio de su palabra.
Ahora, me encanta lo que nos muestra el autor de Hebreos acerca de cómo funciona la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Nos muestra el impacto, la trascendencia, nos muestra el poder de la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, sin duda, la palabra de ¿quién? La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, es una palabra que está viva, que es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿Hasta dónde? Hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa que es una herramienta útil. Pablo le decía a Timoteo, mira lo que está en tus manos, recuerda lo que tienes en tus manos. Es una palabra que está viva, es una palabra que es eficaz, mi amigo. No te estoy hablando de un libro que están buscando, te estoy hablando de un libro que hoy tenemos en nuestras manos. Es la palabra de Dios. Es poderosa, penetra, me encanta ese detalle, penetra hasta lo más profundo de nuestras entrañas. ¿Hasta dónde? Hasta el alma, hasta el espíritu. Incluso dice, discierne, juzga los pensamientos y las mismas intenciones del corazón. ¡Wow! Esto que nos enseña que la palabra de Dios funciona en nosotros de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Eso se llama religión y no funciona. Eso se llama tradición y eso no transforma a nadie. No, la palabra de Dios opera de adentro hacia afuera, desde lo más profundo de tu ser, desde lo más profundo de tu interior. En otras palabras, mira, la palabra de Dios no pierde el tiempo con las apariencias, no pierde el tiempo con lo que es superficial, no pierde el tiempo con lo que aparentamos. La palabra de Dios va directo a las intenciones de nuestro corazón. Esa es la obra que la palabra de Dios hace en nosotros. Y a veces tú y yo nos resistimos porque no quiero sentir esa incomodidad de que aquel que todo lo conoce me empiece a trabajarme. No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando. Y empezamos a resistirnos, empezamos a dame más predicación. Recuérdame que Dios me ama. Recuérdame las buenas noticias que insisto, son buenas. Pero no dejes, por favor, no le amarres las manos a Dios, por así decirlo. Deja que Él haga su obra completa en tu vida. Y Él quiere hacer algo, una vez más, de adentro hacia afuera. Ahora, yo sé y estoy consciente que esto no es lo más atractivo. Esto no es, a lo mejor cuando hablamos de trabajar de adentro hacia afuera, no es lo que hoy está de moda y lo que es popularmente aceptado, pero quiero que tengamos discernimiento. Y te voy a poner un ejemplo y quiero simplemente marcar contrastes para que veamos la obra hermosa que Dios quiere hacer en nosotros a través de su palabra. Mira, voy a hacer un paréntesis. Si Dios quiere formarte, corregirte y dirigirte, es porque nos ama, es porque te ama, es un testimonio del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Porque cuando tú formas a alguien, para formar a alguien tienes que dedicarle tiempo. Y qué increíble noticia que Dios quiere dedicarle tiempo a tu vida, a tu familia y a tus generaciones. Cuando corriges a alguien, lo corriges porque nunca le quitaste el dedo del renglón. ¿A poco no? Tienes que estar atento a los detalles. Bueno, a mí me encanta saber que Dios no quita el dedo del renglón de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, de mis hijos, de nuestra iglesia. Dios tiene el dedo en el renglón de tu vida. Y eso tú y yo tenemos que saberlo. ¿A quién le gusta la corrección? Pues a nadie nos gusta la corrección. Pero ¿qué dice la palabra? El padre que ama a sus hijos los corrige. ¿Qué hay detrás de la corrección? Amor. Y en el momento pues no lo entendemos. Y en el momento nos resistimos, pero pasan los años y cuando uno madura te das cuenta, papá y mamá me corregían. ¿Por qué? Porque me amaban. Nos muestra el corazón de Dios para con nosotros. Ahora, va el ejemplo que te quiero poner. ¿Por qué hoy en día la brujería es tan atractiva? Porque hoy en día se sigue levantando y se sigue poniendo de moda sobre todo estas ideas y pensamientos. Por ejemplo, tú visualízalo. Y si lo visualizas va a suceder. Tú decrétalo y si lo decretas va a pasar. Tú manifiéstalo. ¿Alguien ha escuchado ese tipo de cosas? Y tienes problemas, hágase una limpia, ¿verdad? ¿Y por qué eso es tan atractivo? Porque en el centro de todo eso está uno mismo. Porque todo gira alrededor de la recompensa.
Porque todo gira alrededor del premio, todo gira alrededor de mi corazón, de mis deseos y de mis anhelos. Y no hay ningún sacrificio adentro. A lo mejor pues das una lana, ¿verdad? Y te hacen un trabajito o te dan el curso o vives la experiencia. Pero mi amigo, en el centro de todo eso, todo gira alrededor de ¿qué? De mi persona, de mi corazón, de mis deseos, de mis anhelos. ¿Y cuál es el mensaje central, por otro lado, de la Escritura y de la palabra de Dios? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y no para que te la lleves de adorno, para que te subas a la cruz y ahí muera la carne todos los días. ¿Cuál es el mensaje esencial de la palabra de Dios? ¿Qué nos dice su palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá confiar en él? Estamos viendo los contrastes. ¿Qué nos enseña su palabra? La voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Sus caminos son mejores que los nuestros. Y todos los días negamos nuestra voluntad para aceptar la voluntad del Padre, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Jesús nos enseñó a orarlo todos los días en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Hay un reino, hay un gobierno. Mira, Dios te dice, no me interesa tu dinero, yo quiero tu corazón, yo quiero tu espíritu, yo quiero tu alma, yo quiero tu mente, yo quiero tu carácter. No me interesan tus cosas materiales, me interesas tú. Quiero trabajarte a ti. Dios no atiende los síntomas, Dios atiende las causas. Dios no le pone un curita al problema. Dios te dice, mi palabra es viva, es eficaz, es útil y es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Y yo sé que eso no es lo más atractivo. Pero mi amigo, si Dios quiere hacer esa obra en nosotros, yo quiero hoy animarte, no te rehúses, estate dispuesto, estate dispuesta. Estamos acabando el año, conéctate a un grupo en casa. Ha sido de tanta bendición estudiar la palabra de Dios todas las semanas. ¿Alguien está conmigo en eso? ¿Alguien ha sido bendecido a través de los grupos en casa? Ahora no me levantes la mano y no quiero que contestes, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido formados leyendo el Evangelio de Juan? ¿Cuántos hemos sido corregidos con amor? Claro, pero a lo mejor en los grupos en casa en este año, ¿a cuántos de nosotros nos cayeron 20? Oye, yo no sabía que Dios pensaba de esa manera. Yo ni siquiera sabía, estaba orando mal o estaba pidiéndole a Dios como alguien me enseñó y hemos sido corregidos, pero la palabra de Dios nos acerca al Padre y cuando uno está cerca del Padre, uno da fruto. Jesús nos lo enseña, conéctate con la vid y darás mucho fruto, tendrás una vida con propósito y no hay nada mejor que estar cerca del Padre. Ahora, en este punto del mensaje, tú me puedes decir, Mauricio, yo quiero entrarle, pero un pequeño detalle. ¿Qué pasó? No me gusta leer. A mí no me gusta leer o no tengo tiempo para profundizar, no tengo tiempo para conectarme a un grupo en casa. No me gusta eso de hacer comunidad. Y yo quiero animarte, si tú eres esa persona el día de hoy, ¿cómo le agarramos el gusto a las cosas? Haciéndolas. ¿Cómo le vas a agarrar el gusto a la lectura? Leyendo. Yo no te traigo ningún secreto, yo no vine a descubrirte el hilo negro. ¿Cómo te va a dar hambre de la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios. No nos da hambre y luego la leemos, no, morimos a nuestra carne, le dedicamos tiempo entre semana y en el camino te va a dar hambre. ¿Cómo despiertas el apetito cuando alguien no tiene hambre? Comiendo. Entonces hay que agarrarle gusto a las cosas. ¿Cómo? Haciéndolas. Es que no me gusta ser formado. Pues deja que Dios te forme y vas a ver cómo le vas a agarrar gusto en el camino. Es que no me gusta ser corregido, pues no sé si le vas a terminar de agarrar gusto, pero vas a ver el fruto de la corrección. Es que yo siento que Dios no me ama, es que no dejas que te corrige. Y en la corrección vemos también el amor del Padre, no nada más en el abrazo, no nada más cuando nos consiente, sino también cuando nos corrige. Es cuando somos dirigidos, cuando llegamos a un mejor puerto, cuando te das cuenta y cierras cuentas a final del año. Este fue un mejor año. Este fue un mejor año para mi matrimonio. Este año la relación con mis hijos creció. Fue un mejor año en mi salud. Fue un mejor año en mis finanzas. Fue un mejor año en mis relaciones. Crecí profesionalmente y volteas atrás. ¿Qué hiciste diferente? Le diste el sí a Dios. Creciste en su palabra. Fuiste discipulado. Aprendiste el poder de congregarte. El poder de darle el sí a Dios. Entonces yo quiero animarte antes de siquiera empezar a que te veas como un maestro o como una maestra, a que nunca dejes de ser un estudiante, a que nunca dejes de aprender, nunca dejes de recibir la obra que Dios tiene para ti. Y entonces cuando
construimos nuestra vida sobre la palabra de Dios, y me encanta esto, la palabra de Dios construye nuestra vida. Cuando yo construyo mi mente sobre la palabra de Dios, la palabra de Dios construye mi mente. Cuando yo construyo mi carácter sobre la palabra de Dios, la palabra de Dios construye mi carácter. Y entonces el que está siendo formado puede formar a otros. El que está siendo corregido puede corregir a otros. Y el que está siendo dirigido puede entonces ¿qué? Dirigir a otros. Entonces podemos entrar a la siguiente conversación. Todo cristiano debe convertirse, todo cristiano tiene el llamado y la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Todo cristiano, escúchame, todo discípulo, no dejes que nadie te diga que tú no puedes o que tú no debes. Todo cristiano debe convertirse en un maestro de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Vamos ahora al capítulo 5. Un capítulo más adelante, el autor de Hebreos habla acerca de esto. Ahora, el autor de Hebreos le está escribiendo a un grupo de cristianos, a un grupo de creyentes. Esto que vamos a leer lo están recibiendo alguien que primero se les predicó. Ellos ya pasaron por ese primer paso. Se les había predicado la palabra, habían aceptado a Jesucristo, ya eran cristianos. Y el autor de Hebreos les escribe en el capítulo 5, un capítulo que está fuerte. Y quiero simplemente dar ese contexto. Los está exhortando. Y lo vamos a leer a partir del verso 11 hasta el versículo 14. Dice el autor de Hebreos: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Y el autor de Hebreos les está diciendo: ya es tiempo de que le vemos la conversación. Ya es tiempo de que, mi amigo, cambiemos de tema. Ya es tiempo de ir al siguiente capítulo. Ya es tiempo de avanzar. Pero mira cómo les habla. Y es un poco fuerte, ¿no? Pero les dice: no podemos porque son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Otra versión dice: porque son tardos para oír. Y no es que su audiencia no podían escuchar literalmente. ¿De qué habla? De la condición de su corazón. Su corazón está endurecido, no quieren aprender. Y vemos el ejemplo que les pone. Dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar ¿qué? Ya deberían estar ¿qué? Enseñando a otros. Otra versión dice: ya deberían de ser maestros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo ¿qué? Sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para quienes, para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el autor de Hebreos, me encantan estas palabras porque los está regañando a ellos y nos anima a nosotros. Lo leemos ya tiempo después. Pero les está diciendo y confirma el llamado de Jesús en Mateo 28, lo que leímos en Mateo 4, ya deberían de estar enseñando a otros. Ustedes ya deberían de ser maestros. Ustedes ya deberían de estar explicando la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que son como niños. Tenemos que dedicarles tiempo para volver a lo básico. Y me encanta que pone esta imagen de un bebé. Dice: siguen tomando leche. Ahora yo te pregunto, ¿la leche es mala? Pues no es mala si eres un bebé. Pero el bebé que nace no se queda siendo un bebé. Échale el ojo a Santiago, ¿verdad? En algún momento él comía leche, ese era su alimento, pero un día eso cambió y entra la alimentación complementaria porque ese bebé que está creciendo. Es el camino de la fe, es el camino saludable de la vida cristiana. No puedes quedarte solamente escuchando la predicación, tienes que profundizar en su palabra. Ahora, ¿cuál era el reto? ¿Cuál es el desafío o el problema que tenían esta audiencia a quien el autor de Hebreos les escribe? Es que no se estaban tomando en serio. El autor le está diciendo: siguen siendo como niños, no se han tomado en serio su fe, no se han tomado en serio que recibieron a Cristo, no se han tomado en serio la palabra de Dios. No se la toman en serio y aquí donde tú y yo tenemos que estar alertas, tenemos que tener cuidado de no olvidar que tenemos la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios representa. Porque aquel que tiene vocación de maestro, porque apasionadamente enseña, porque entiende el poder de la educación.
Y yo creo que en nuestro México todavía hay maestros y nuestra oración debe estar con ellos en medio del tiempo que vivimos, que todos aquellos maestros que por vocación están en las ciudades y en los territorios lejanos, que Dios los bendiga y los fortalezca, porque hay poder en la educación. Tú quítale a un país la educación, quítale a un país la lectura. ¿Y qué tienes? Pues lo que hoy estamos viviendo: corrupción, injusticia, mediocridad, amor al dinero. ¿Qué necesitamos? Ser educados en lo académico y cuanto más en lo espiritual también. Pero para eso se necesitan maestros. Y tú tienes que volver a abrir tus ojos, mi amigo. Hoy quiero recordarte. Y me emociona, no quiero gritar porque estoy enojado, pero realmente quiero transmitirte esta emoción. Tenemos la misma palabra de Dios, que es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? No tienes que escucharme a mí. Abre la Biblia de Génesis, Apocalipsis y escucharás la hermosa y dulce voz de nuestro Dios. Tienes esa lámpara que ilumina nuestro camino, que dice la palabra de sí misma que es medicina para nuestro espíritu, para nuestra alma y aún para nuestro cuerpo, porque Jesucristo murió por nuestras enfermedades. Su palabra nos purifica, su palabra nos da libertad, y esa palabra está accesible. Si hoy traes una Biblia, la tienes en tus manos. Tenemos en nuestras casas la palabra de Dios. Y yo quiero animarte hoy a que nunca dejes que la familiaridad, nunca dejes que nos acostumbremos a la Biblia, a su escritura, a los evangelios, a las enseñanzas de Jesús, porque quiero recordarte, hombres y mujeres dieron su vida para que hoy tú y yo podamos tener la palabra de Dios. No es cualquier libro, no es cualquier texto, es la palabra de Dios, y gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros, la palabra se vivifica en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces yo tengo que tomármela en serio. Yo tengo que terminar, o sea, no dejar que la familiaridad, yo tengo que cuidar ese asombro en mi corazón de que tengo la Biblia. Me encanta escuchar historias de personas que estuvieron lejos de Dios. Isaac, me encanta la historia y el testimonio de Isaac, alguien que estaba lejos de Dios. Él es parte de Alientos, uno de los líderes aquí. Y me encanta que él dice: cuando yo conocí la palabra de Dios, yo estaba perdido y tenía tanta hambre que en 6 meses me la acabé de pasta a pasta. No podía contenerme, mi espíritu tenía un hambre por leer las palabras que Dios tenía para mí. Y ese es el hambre de un nuevo creyente, ese es el hambre de alguien que está llegando a la iglesia. Y si tú y yo tenemos ya un par de años acá, dejemos que eso despierte hambre en nosotros por su palabra. ¿Qué representa? ¿Cómo vemos la palabra de Dios? Vamos a segunda de Pedro. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro nos anima y nos exhorta a ver la palabra de Dios desde esta perspectiva. En el capítulo 1, en el verso 19, mira lo que dice el apóstol Pedro. Dice: ustedes deben prestar mucha atención. ¿Mucha qué? Mucha atención a lo que ellos escribieron. ¿Quiénes son ellos? Los profetas. ¿Y qué escribieron los profetas? La palabra de Dios. El día de hoy también a quienes incluimos en ellos, a los apóstoles. ¿Y qué escribieron ellos? El Nuevo Testamento. Nos dice Pedro: pon mucha atención a la palabra de Dios, porque sus palabras son como una lámpara. ¿Como una qué? Otra versión dice como una antorcha que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Y me encanta porque Pedro nos muestra esta imagen, y es la imagen que quiero que te lleves. Pedro nos dice: la palabra de Dios es una antorcha que brilla en los lugares oscuros. Esa es la palabra viva y eficaz. Es una antorcha que brilla en los lugares oscuros. Vamos a aterrizar el mensaje el día de hoy. Un maestro, ayúdame Pablo por favor. Un maestro, quiero que te lleves esto, anótalo. Un maestro es un distribuidor de antorchas. Todo aquel hombre, toda aquella mujer que enseña la palabra de Dios, lo que estás haciendo es estás distribuyendo antorchas para que brillen en los lugares oscuros. Cada que tú abres la palabra de Dios y la enseñas, cada grupo en casa que se abre martes, miércoles y jueves, es una casa que está siendo iluminada por la antorcha que es la palabra de Dios. Este libro que hoy tú y yo tenemos, que es, mi amigo, es una lámpara, es una antorcha. Y vaya que vivimos en tiempos oscuros. Es cuestión de que prendas las noticias. Parece que las tinieblas crecen cada día más, pero en nuestras manos se nos entregó ¿qué? Una antorcha que puede iluminar los lugares oscuros.
En las manos del maestro no está un libro, está una antorcha, está una lámpara que ilumina. Ahora tú me puedes decir, Mauricio, me estás diciendo que me levante como maestro, como maestra, necesito más tiempo. Necesito pensarlo, necesito consultarlo con la almohada. Necesito evaluar mis opciones. Y yo te digo, tómate el tiempo que quieras. Tómate el tiempo que quieras, pero velo desde esta perspectiva. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tu familia, tus hijos, tus seres amados pueden caminar en la oscuridad antes de tropezarse? Antes de perderse, antes de lastimarse, antes de escoger, porque no estábamos viendo, estábamos en oscuridad, el camino incorrecto. ¿Cuánto tiempo pueden caminar nuestra familia sin escuchar cualquier cosa? Vivimos en un tiempo de opiniones. Hoy todo el mundo tiene una opinión y una enorme plataforma para comunicarla. ¿Y sabes cuál es el problema? Que todo el mundo opina sintiéndose muy seguro de lo que está opinando. Suenan muy convincentes y por eso es muy fácil gancharte con cualquier tontería que escuchas allá afuera. Piensa en esto el día de hoy. Si necesitas más tiempo, adelante, pero ¿cuánto tiempo? Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo puede caminar mi esposa, Santiago, mi hijo, en medio de la oscuridad? Y yo he tomado una decisión: en mi casa no faltarán antorchas, porque papá está presente, porque soy un esposo, porque soy un hombre que ha entendido que hay una antorcha que Dios me ha dado. ¿Y quién soy yo para dejarla fuera? ¿Y quién soy yo para no tomarla? No, mi esposa y mis hijos. Y esta iglesia caminará iluminada porque tenemos antorchas y no las dejaremos, porque nos levantaremos como un maestro, como maestras de la palabra de Dios. Piensa en tu familia, una vez más, piensa en tus amigos, en tus seres amados, en la comunidad que te rodea. Mi amigo, vivimos en tiempos de oscuridad. Yo sé que no tengo que puntualizar en eso, pero tenemos una antorcha que es la palabra de Dios. ¿Por qué la aprendemos con tanta responsabilidad? Porque tienes que enseñarla. ¿Por qué te vamos a exhortar? Y si vienes aliento y eres parte de esta iglesia, no vas a dejar de escuchar de los grupos. ¿Por qué te ponemos tanto gorro? Porque hay que aprender, porque no se queda nada más en conocimiento. Alguien tiene que enseñar la palabra de Dios. Alguien tiene que tomar esa antorcha. Alguien que tiene que tomar esa posición de guiar a otros. Y dijeras tú, el libro está perdido. No, lo tenemos en nuestras manos. Alguien ya dio la vida para que tú pudieras hoy comprar una Biblia, estudiarla. Alguien ya está haciendo un gran esfuerzo. Los grupos en casa ya están abiertos. ¿Cuántos grupos tenemos hoy, Eugenio? 15 grupos sucediendo todas las semanas, 15 oportunidades. Y pudiéramos abrir más, pudimos haber abierto más esta temporada, pero no hay quien enseñe. Nos faltan maestros, nos faltan líderes, nos faltan quien diga: yo le voy a entrar, yo quiero capacitarme, yo quiero enseñar. El siguiente año, con el ritmo que tenemos, ¿cuántos nuevos grupos se van a abrir? Gente hay que quiere aprender, pero ¿quién va a enseñar? Pero quien dice: yo me tomo la responsabilidad de estudiar el material, yo me tomo la responsabilidad. Mi amigo, tienes 20, 30, 40 años en el evangelio. No voy a ser tan duro como lo que leímos, pero pues toma las palabras de lo que leímos, ¿verdad? Es tiempo ya que tú estés enseñando a otros. Ahora, ¿por dónde empiezo? Se me acabó el tiempo el día de hoy. Mauricio, yo le quiero entrar. Yo ya soy un predicador, una predicadora, y hoy también soy un maestro y una maestra. Pero ¿por dónde empiezo? Sencillo. ¿Qué nos enseña Jesús? Mateo capítulo 22, rápido porque se me acaba el tiempo, verso 36 y verso 40. Le preguntan a Jesús: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero dice, también hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Y lo leemos juntos, 1, 2, 3. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ojo con las palabras de Jesús. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos mandamientos. ¿Qué tienes que empezar a enseñar? Enseña estos dos mandatos. Forma en base a lo que hoy hemos leído, que Jesús nos dice: número 1, amarás al Señor
con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Qué significa esto? Poner a Dios en primer lugar. Y número 2, no atropelles a tu prójimo. Ámalo como a ti mismo. ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Qué tenemos que formar en otros? A poner a Dios en primer lugar. A poner a Dios en primer lugar. Esa es la responsabilidad que todos como padres, como esposos tenemos para con nuestros hijos, formar en ellos que Dios está en primer lugar. Te recuerdo con lo que empezamos, la devoción a Dios, a su palabra y a las disciplinas espirituales. ¿Dónde comienza? En el hogar, en casa. No aquí en la iglesia, aquí hacemos equipo contigo, no brindamos un servicio de cuidado de niños, los enseñamos, pero en equipo ¿con quiénes? Con papá y con mamá. No esperes que eso se lo enseñen en la escuela, allá atienden lo académico y deja que allá hagan su chamba, pero la fe, la convicción de lo espiritual, ¿dónde se enseña? En casa. Y tenemos que enseñarlo desde lo más práctico, con las disciplinas espirituales, con la iglesia, con lo que los apóstoles nos confiaron, con lo que hoy estamos. ¿Por qué venimos el domingo a la iglesia? Porque es el primer día de la semana y a Dios le entregamos lo primero y le entregamos lo mejor. Y el que está siendo formado, la formación que tiene que ver con orden, con disciplina. Yo necesito estructura. Si yo soy un niño, si soy un adolescente, necesito estructura. No nada más en lo académico, no nada más en lo deportivo, también en lo espiritual. Yo esto lo he platicado muchas veces, pero creo que es valioso. Cuando nosotros éramos niños, no era opción el domingo. Era disciplina, era orden, era estructura. Tienes que enseñarle a tus hijos que Dios está en primer lugar. Que el domingo vamos a la iglesia a congregarnos. ¿Cómo empieza nuestra reunión de domingo? Adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Él está en primer lugar. Y el problema muchas veces es que vienes un domingo y otros 2 faltas y el tercero sí vienes y un mes sí y un mes no, y tus hijos por dentro están, pues no sé, ¿es importante o no es importante? O sea, ¿sí le vamos a entrar o no le vamos a entrar? No sé si alguien sabe lo que estoy hablando. Necesitamos orden, estructura, necesitamos disciplina. La palabra de Dios. Por eso enseñamos a nuestros hijos. Nuestros hijos no necesitan ¿qué? Leyéndoles la palabra de Dios. Si yo le pregunto hoy a tus hijos cuál es su versículo favorito, ¿qué me van a contestar? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu versículo favorito? Porque lo que es importante para papá es importante para la familia, lo que es opcional para papá es opcional para la familia. ¿Cuál es tu versículo favorito? Ese de las antorchas me encantó, nunca lo había leído. Agárrate uno de estos versículos, agárrate uno del libro de Juan. Pero es en lo cotidiano, es en lo que hacemos durante todo el año. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? Porque le entregamos a Dios lo primero y lo mejor, el fruto de mis ingresos. Reconozco cuando recibo, ¿verdad? Mi quincena, no es el 10% de lo que me sobró al final de la quincena, yo lo recibo íntegro, separo el diezmo, porque es poner a Dios en primer lugar, en lo más básico. Es lo más básico en la vida cristiana, honrar a Dios con el fruto de nuestro trabajo, reconocer que Él es Dios. Nosotros así lo aprendimos. Papá nos juntaba cada 15 días en la casa el domingo antes de ir a la iglesia. Aquí está el fruto de nuestro trabajo y esto le pertenece a Dios. Y nos lo recordaba. Lo que hoy tenemos, la casa en donde vivimos, el carro en donde nos movemos, la escuela en donde ustedes estudian. Cuando nos íbamos de vacaciones, papá nos decía, no es porque yo soy bien fregón, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. La próxima semana yo cumplo 30 años. Yo empecé a diezmar a los 18, cuando me convertí en mayor de edad y empecé a recibir mi primer sueldo. Lo hice no porque mi papá me obligó, porque tenía años conociendo ese principio. A los 18 voy a cumplir 30. Lo hacemos mi esposa y yo. No es una conversación que tenemos cada quincena, amor, vamos a diezmar, vamos a hacer cuentas, qué pagos tenemos pendientes. No, Señor, eso no se discute. Lo hacemos ya como parte de una disciplina espiritual y toda nuestra vida, nuestras finanzas, nuestros planes, toda nuestra economía gira alrededor de entender que lo primero es honrar a Dios y eso no se cuestiona. Y entonces Santiago un día va a tener que aprender eso. Y así formamos a otros. Y así les enseñamos la palabra. Es nuestra responsabilidad tener esas antorchas. Porque nos encanta que tus hijos estén aquí durante la alabanza y durante la adoración, porque alguien tiene que ver adorar. ¿Y a quién van a ver? A papá y a mamá. A lo mejor sería más fácil, ¿verdad?, tenerlos ahí arriba y habría menos ruido y lo que tú quieras.
Pero ¿de quién van a aprender? De papá y de mamá. Y si hacen ruido, ¿qué pasa? No pasa nada. Estamos en iglesia, somos una familia, somos una comunidad. Ahora, si van creciendo y tú los educas, pues nos ayuda a todos también. Pero no estoy explicándome lo que hoy quiero decir. Toma la antorcha en lo práctico. Ahora yo cierro para aquellos que están solteros, están solteras. Tú me dices, oye, yo todavía no me caso, todavía no tengo hijos. Dios te ha puesto a muchas personas a tu alrededor que se van a acercar a tu vida a pedirte un consejo, a pedirte una sugerencia, a pedirte una opinión. Y cuando yo he sido formado en esta palabra, todas mis opiniones, todas mis sugerencias, todos mis consejos son filtrados por ese mandamiento. Dios está en primer lugar. Todo lo que tú opines es valioso, estás enseñando algo. Hay una amiga que se va a acercar contigo, que te va a pedir un consejo. Esa amiga que le rompieron el corazón y que ha estado buscando en relaciones llenar ese vacío. Todos tenemos un vacío adentro y todos intentamos llenarlo de diferentes maneras. Pero cuando tu amiga se acerque, en lugar de, amiga, vete a la sala de despecho, ¿verdad? Ahí te distraes un rato. O en lugar de que la mandes a la terapia psicológica es buena, puede sumar, pero nunca podrá sustituir el fundamento de la palabra de Dios en nuestra vida. Nunca podrá sustituir el construir nuestra vida sobre la palabra viva y eficaz y que penetra nuestro corazón. Entonces tú le vas a decir, amiga, lo que necesitas es poner a Dios en primer lugar en tu vida. Y con amor y con gracia vas a empezar a enseñarle. Amiga, todos tenemos un vacío en nuestro interior. Y yo quiero hoy aconsejarte, mira, ya lo intentaste todo este año. ¿Por qué no cierras el año poniendo a Dios en primer lugar? Y le vas a predicar. Jesucristo vino y a través de Jesús puedes conocer a Dios como un padre y tienes un padre que te ama. Y le vas a decir, acompáñame el domingo a la iglesia, o entre semana acompáñame a un grupo en casa, o ahí donde estás, ¿por qué no abrimos la Biblia entre clases o a la hora de la comida? Y ahí te vas a levantar como una maestra, como un maestro de la palabra de Dios que tiene una antorcha iluminando todos los lugares oscuros. El problema es que a veces todo lo que opinamos y sugerimos y aconsejamos está por sin ningún lado. Se nos olvida que tenemos la palabra de Dios. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese proceso no atropelles a tu prójimo. Ámalo como a ti mismo. Tú has sido perdonado, perdona. La sangre de Cristo ha limpiado y Él nos acuerda de nuestros errores. No te acuerdes de los errores de tu prójimo. Anunciamos buenas noticias y enseñamos con amor y con gracia, así como a nosotros se nos ha enseñado a través de la palabra de Dios. Yo quiero cerrar con esto. Vale la pena enseñarle a nuestras generaciones la palabra de Dios. Vale la pena seguir cargando antorchas. Que estamos en medio de un mundo muy oscuro, puede ser cierto, pero es más cierto que hay una antorcha que ilumina los lugares oscuros y esa es la palabra de Dios.